Ahí estamos. Ya, retomo. Entonces, llegué a la decisión de que la fortificación la vamos a atacar desde la semana sincrónica. Que la semana sincrónica, si no me equivoco, voy a confirmar, pero de todas maneras, si no me equivoco, em, la semana sincrónica es la próxima, es la semana del 12. O sea, la primera instrucción fue esa, ¿eh? La primera instrucción fue esa que em, se había dicho que a pesar de que teníamos este receso, ¿cierto? Esta semana libre, a pesar de que teníamos este receso, no se iba a cambiar la fecha de la semana sincrónica. Por lo menos eso fue lo que yo escuché que se comentó en la reunión. Ya, dijo que habrían clases. Ya, tengo que confirmarlo, ¿eh? Tengo que confirmarlo. La verdad es que yo no he confirmado ese dato. Lo que se dijo en la reunión era que se iba a respetar la semana sincrónica a pesar de que ¿cómo se llama? De este receso. La verdad es que no lo he confirmado, por eso te decía, voy a confirmarlo a ver qué sucede. Pero la instrucción de la reunión anterior fue que a pesar del receso también se iba a respetar la semana sincrónica. ¿Por qué? Porque antes de empezar el semestre se fijaron las semanas sincrónicas. Todas las semanas se fijaron. Todas. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya estaban fijadas, en la reunión se dijo que no se iba a respetar igual, a pesar del receso. Sin embargo, usted sabe que todo puede cambiar. Yo no lo he confirmado, ¿eh? Ahora que usted me dice que hay otro profesor que dice que sí le va a hacer clase, bueno, dentro de este contexto tengo que confirmarlo directamente con el jefe de carrera. De hecho, yo creo que vamos a salir de esta clase y voy a llamarlo al tiro para verificar esa situación. ¿Ya? Al tiro. Después de que salgamos de acá. Porque a mí me gusta el tiro. Esta cuestión, tenerlo clarito. Igual que lo mismo que pasó con los chiquillos de la noche que tuvieron un cambio en el horario. También, pues, había profesores que realizaban clases con el cambio de horario y a las finales no era así. No se habían informado con el jefe de carrera. Entonces prefiero directamente formarme con el jefe de carrera antes de. Sin embargo, la instrucción que yo escuché en la última reunión que tuvimos docente era esa: mantener la semana sincrónica. En el caso de que se realice la semana sincrónica, vamos a atacar la parte de fortificación, ¿cierto? Los tipos de fortificación, qué es lo que es un perno de anclaje, cuáles son los tipos de perno, qué es lo que es un marco de fortificación, cuáles son los tipos de marco de fortificación y el choque proyectado. Listo. Listo. Y si lo averiguo al tiro, ya, a ver, déjeme llevar al tiro, a ver. Es que hasta ahora el jefe está como se llama, almorzando. Esperemos un rato más. Esperemos al final, a finalizar esperemos al finalizar la clase, ¿ya? Y lo llamo al tiro, porque a esta hora yo creo que el jefe debe estar almorzando. Ya, señores. Entonces, en el caso de que tengamos semana sincrónica, claro, atacaríamos la fortificación en la semana sincrónica. En el caso de que no tengamos semana sincrónica, la atacamos en clase. No hay problema. Directamente pasamos a ver lo que son los sistemas de fortificación, que la verdad es que son súper fáciles, chiquillos, ¿no? Como digo, no tiene nada del otro mundo. El que es un poquito más complicado, ya que tiene ejercicio, es el de ventilación. Ahora bien, fortificación, profe, ¿tiene ejercicio? Sí, también tiene, pero es un poquito más complejo. Son un poquito más complejo que de hecho los ejercicios de fortificación se atacan en la asignatura de estabilidad de macizo rocoso. Y en la asignatura de estabilidad de macizo rocoso, si no me equivoco, es la última asignatura de la carrera, o sea, del último semestre. Es una asignatura de carrera que está, de especialidad, perdón, que está en el último semestre. Estabilidad macizo rocoso. Ahí, claro, ahí usted si se llega conmigo directamente vemos los ejercicios para fortificar, ¿cierto? Hay varios ejercicios que te permiten saber qué tipo de fortificación necesitas aplicar a una labor,
cuánto tiempo te debes demorar en aplicar una fortificación, de qué manera, en qué ángulo vas a fortificar, cómo vas a cruzar las fallas, los planos de debilidad. Se aplica ahí también el software, el language, que es para eso, de la misma línea Rocksign. Recuerda que los software de Rocksign está el Slide, el Dips y el Language. Por lo menos acá en INACAP, Calama, o directamente en todo Chile, de la línea Rocksign, solamente esos tres software. Hay más, ¿sabes? Rocksign tiene una cantidad de software que son todo esto para poder evaluar el macizo rocoso. De hecho, el Slide, por ejemplo, evalúa la estabilidad de los taludes en cielo abierto. No sé si lo han visto por ahí. Se utiliza mucho. Y el Language, lo que te permite ver a ti es las cuñas que se van formando en subterránea y te permite hacer ¿cómo se llama? Una simulación ¿cómo se llama? De fortificar. Simulación. Ocuparíamos Language, sería interesante ocupar el Language acá, ¿no? Yo creo que... Porque además de que el Language es gratis, ¿eh? Usted lo descarga y es súper sencillo de utilizar y es súper livianito. Pero para utilizar el language usted también necesita saber de algunos conceptos más complicados, de algunos parámetros más complejos, y eso realmente se ve directamente en geomecánica y en estabilidad macizo rocoso, que van como de la manito. ¿Te fijas? Van como de la manito. Entonces no me arriesgaría mucho pasarle language, pero sería una buena experiencia. Entonces, como le decía, todo eso, todo lo que es más de aplicación se va a ver ahí, y no acá en servicio mina, que acá están muy pollitos ustedes como para meterse a tan compleja situación. Por lo tanto, lo que sí pueden entrar es a ventilación. En ventilación hay ejercicios, entre comillas, más accesibles para los conocimientos que tienen hasta ahora, ¿cierto? Y de aquí habíamos hablado, que habíamos comentado sobre el ciclo de avance, y que esta ventilación, que parecía acá como una operación unitaria dentro de la subterránea, es solamente la extracción de gases. Solamente la extracción de gases, y habíamos definido que hay ventilación en todos lados, ¿cierto? En todos lados. Después yo le comenté, le dije, oiga, el concepto tan fácil como qué es el aire, ¿o no? ¿Qué es el aire? Una cuestión re simple, que y habíamos definido que el aire es un conjunto de gases, ¿no? Conjunto de gases transparente, inodoro, que envuelve la Tierra, forma la atmósfera, y además contiene el fluido básico de la vida, y está constituido principalmente por lo que vemos acá: nitrógeno, oxígeno, anhídrido de carbono, argón y otros tantos. ¿Por qué dice otro? Porque hay un montón de otros gases que están en muy baja proporción, ¿cierto? Muy baja proporción, y por eso que la tabla lo resumen de esa manera, ya que el nitrógeno está al 78%, el oxígeno al 20.95%, anhídrido carbónico al 0,03%. Generalmente son los que están, o los que tienen mayor proporción en el aire. Ya los demás están en distintas proporciones, como lo vemos en la tabla que está aquí, ¿cierto? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Y le dije, ¿sabe qué? Si hubiéramos tenido clases presenciales, yo la prueba sí o sí le hubiera pedido que se aprendiera esto de memoria: el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, el argón, neón, helio, criptón, xenón, hidrógeno, bla, bla, bla. Todo esto de memoria, porque es re importante que lo sepas de memoria. Sin embargo, aquí destaco el dióxido de carbono, que está al 0,0356, que la verdad es que varios podrían decir, el dióxido de carbono está al 0,04, y la verdad es que no. Generalmente, de todos los viejitos con los que yo he trabajado, utilizan esto como 0,03 solamente. 0,03. Doctores en ingeniería, que son especializados en ventilación, siguen usando esto como 0,03. ¿Por qué digo siguen usando esto? Porque estos valores de acá, chiquillos, es lo que vamos a utilizar para el ejercicio que vamos a ver hoy día. Estos son los valores que vamos a utilizar. Más bien, los valores de esta tabla. Yo creo que esta tablita debe tenerlo clarito. ¿Ven? Entonces, ideal que usted se sepa de memoria el nitrógeno al 78.09, el oxígeno a 20.95 y el anhídrido carbónico, o, que es lo mismo que decir dióxido de carbono, al 0,03. Hasta acá, clarins, ¿cierto? Clarinete.
Bueno, está de más decir, aclarar que nosotros, el aire que nosotros respiramos es el aire de la troposfera, ¿cierto? No la estratosfera, no la mesósfera, no la ionósfera, porque nosotros no vivimos en esa atmósfera tan arriba, ¿cierto? La que nosotros, en donde respiramos nosotros es en la troposfera. Hacia arriba ya, como dice acá, tal cual como dice acá, porque esta imagen refleja súper bien lo que trato de explicar. Dice acá que entre más sube, hay una mayor difusión homogénea. Fíjate que dice homogénea de todos los gases. Es decir, una difusión distinta entre todos los gases. No es una difusión eh, igual para todos. No es que va a disminuir o va a aumentar todos al mismo tiempo, no, sino que o el nitrógeno aumenta, el oxígeno disminuye y el dióxido de carbono se dispara o se baja, no sé. Como dice ahí, no puede ser mejor representado que una difusión homogénea. Y mucho más arriba, mira, se encuentra con oxígeno atómico. Y ahí yo le dije, a mí me gusta ver hartas películas. Y ahí la película que yo le puedo relacionar con esto es la película esto de los Vengadores, la última, que sacaron de esos viejos, cuando el Spider-Man se sube a una nave, ¿cierto? Se sube a una nave y va subiendo la nave y este compadre se queda sin aire. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se quedó sin aire? Porque llegó tan arriba que hubo una difusión homogénea de todos los gases, se encontró con oxígeno atómico, miren, que no pudo respirar. Como habíamos dicho, hablado la clase anterior, si el organismo no tiene el oxígeno necesario, va a haber problemas. Imagínate si existe oxígeno atómico más arriba, no va a poder respirar. Y por eso, como que se desmaya, ¿cierto? Se desmaya. Bueno, para todos aquellos que ven películas. A mí me gusta ver hartas las películas. ¿Ya? Brandon, dígame. Profe, ¿hay algún tipo de gas que pueda ser como, ¿cómo se podría decir? Que se pueda respirar, además, por ejemplo, del oxígeno, pero por un tiempo así que limitado, se podría decir. Brandon, como le había comentado la clase anterior, todos estos gases de aquí usted está respirando. Todo esto. Todos los que hay acá. Usted respira nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapores de agua, óxido nitroso, argón, neón, helión, criptón, xenón, hidrógeno, todo esto. Es muy pequeña proporción. El problema es cuando estos aumentan. Ahí existe el problema. Esa es la cuestión. En esta concentración, perfecto, usted respira todo esto casi que usted ve acá. En estos momentos usted está respirando, pero quizás no la misma proporción. ¿Se acuerda cuando habíamos comentado la clase anterior? Quizás no esta misma proporción, sobre todo el oxígeno, que el oxígeno, yo le dije, chuta, acá en Calama a lo mejor hay 20% de oxígeno o hasta 19% de oxígeno. Es bastante bajo producto de la presión. Yo le había hecho el esquema de la presión. Entonces, la cuestión aquí es que cuando los demás, ponte tú el nitrógeno, el dióxido de carbono, los vapores de agua, el metano, el óxido nitroso, el argón, el neón, el helio, criptón, bla, 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 aumentan, ahí es complicado. Ahí es complicado. De hecho, yo le dije, dióxido de carbono, usted lo está inhalando en este momento, al 0,03. Pero también yo le comenté, ¿se acuerda cuando llegamos acá al ciclo de avance? Yo le dije, ¿sabe qué? Tenga cuidado con los disparos en voladura subterránea. ¿Por qué? Porque si usted está utilizando ANFO, aunque el ANFO esté en buenas condiciones, la tronadura sea súper limpia, en buenas condiciones, todo normal, va a generar gases. ¿Qué gases genera una tronadura normal? Genera dióxido de carbono, fíjate, dióxido de carbono, genera gases nitrogenados, genera vapores de agua, por ejemplo. Ojo, ojo con esto, que sea pregunta de prueba. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que, chuta, lo mismo que le había comentado. La tronadura te genera dióxido de carbono, pero recién el profe me dice, chuta, que también nosotros inhalamos dióxido de carbono. Ya, la cuestión es que nosotros inhalamos súper bien el dióxido de carbono a 0,03. Tolerable. Súper bien, no hay ningún problema. El problema es cuando el dióxido de carbono llega a 10%, 6%, 8%, 15%, 20% en contenido en el aire de dióxido de carbono, que esa cuestión en esa concentración es muy dañina para la salud. Muy dañina. ¿Por qué? Porque qué es lo que hace?
el dióxido de carbono cuando aumenta? ¿Qué le había dicho yo en las clases anteriores? Paga el pato el oxígeno, ¿no? Y si paga el pato el oxígeno, quiere decir que si el dióxido de carbono aumentó a un 15%, quiere decir que el oxígeno aproximadamente va a disminuir un 15%. ¿Te fijas? Y nosotros habíamos visto las consecuencias de que baje el oxígeno en el aire. ¿Cierto? Porque no puede ser que nosotros aumentemos uno de estos gases y ninguno disminuya, porque recuerda que todo esto te tiene que hacer un 100%. Todo esto te tiene que hacer un 100%. Entonces no puede ser que aumente el dióxido de carbono y que el oxígeno se mantenga. No. Ahora bien, ¿cuál es la lógica de esto? Que si aumenta el dióxido de carbono, baja el oxígeno. Aumenta los vapores de agua, baja el oxígeno. Aumenta el nitrógeno, baja el oxígeno. Aumenta cualquiera de estos gases que está aquí, baja el oxígeno. De manera tal que si se aumentó los gases de acá, no puede ser que tenga un 110%, un 120%, un 240%. No, un 100%. Un 100%. Entonces imagínate, si el dióxido de carbono llega a niveles del 10%, lo que va a hacer es que el oxígeno te va a disminuir en un 10%. Vas a tener aproximadamente un 11% de oxígeno en el aire. ¿Y qué consecuencia hay a 10% de oxígeno en el aire? Prácticamente desmayo e inconsciencia. ¿Te fijas? No sé si me explayé mucho o si queda bien clara la respuesta en ese sentido, con la pregunta que me hizo. Bien. Y por otra parte, recuerda que habíamos hablado sobre el oxígeno. Tal cual como dice ahí, dice el gas presente en el aire que sustenta la vida en la combustión. Contiene alrededor de 21% de oxígeno. Sí, recuerde que yo le dije en internet o en libro o en otro profesional, generalmente uno dice el oxígeno está a un 21%. Nosotros lo vimos, sí, era un 20,95%, pero generalmente los profesionales o los libros en internet, bla, 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 cualquiera sea, lo que hace es aproximarlo. En vez de decir 20,95%, lo que hacen es 21%. Ya. Pero ¿qué pasa? Que el profesor José dijo, no, esta cuestión es un 20,95%, ya que con eso nosotros podemos hacer un cálculo. ¿Por qué? Porque si usted coloca dentro de los cálculos un 21% de oxígeno, lo único que provocará será sobreestimar un 0,05% de oxígeno más que realmente una persona no tiene. Que realmente una persona no tiene. Bueno, y acá saltó la tarea, ¿cierto? ¿Se acuerda que yo le dije, chiquillo, busque por favor cuál es la legislación que establece el contenido mínimo de oxígeno en el aire para realizar una labor? Si no me equivoco, aquí hubo un alumno que encontró una ley o decreto, no me acuerdo cuál fue el que encontró, parece que fue la Nardi, ¿cierto? Si es que no me equivoco, que encontró la ley en Chile del contenido mínimo de oxígeno que debe haber en el aire para realizar labores. Ya, esa es una. Existen como tres más. Ya, existen como tres más que debe buscarla ahí para que se gane 3 décimas, había yo definido para esta tarea. Ya, así que tiene que buscar ahí el contenido mínimo de oxígeno en el aire para realizar labores. Recuerde que en Estados Unidos la OSA establece aproximadamente un 19% de oxígeno en el aire. Menor a eso, no pueden realizarse trabajos. No pueden realizarse trabajos. Así que, además, esta tarea también tiene que tenerla para realizar los ejercicios. Yo con los ejercicios me voy a acomodar con la OSA. Vamos a trabajar todos los ejercicios con la OSA. Pero después de la prueba usted ya debe saber cuánto establece en Chile, ¿cierto? Según su legislación, el contenido mínimo de oxígeno para las labores. Acá hay una alumna que ya les ayudó con una. Faltan tres más. Tres legislaciones más que tiene que tener antes de la prueba para poder clase.
Y acá le había comentado, pues yo le había dicho sobre el aire viciado. Sobre el aire viciado, y en el aire viciado teníamos lo que era el aire atmosférico, más gases activos, más aire muerto. Y el aire muerto era una mezcla de anhídrido carbónico, mira, dióxido de carbono. Recuerda que es lo mismo, anhídrido de carbono, dióxido de carbono, es lo mismo que óxido de carbono, si no me equivoco, es anhídrido carbonoso. Si es que no me falla la memoria, anhídrido carbonoso. ¿No? No se vaya a complicar la vida. Esos son nombres que cuando usted pasó química, ahí el profesor de química tenía, les mandó a hacer una prueba de cómo nombrar los compuestos, ¿cierto? Los elementos químicos. De ahí vienen estos nombres y generalmente es lo mismo, ¿ah? Anhídrido carbónico, lo mismo que dióxido de carbono. ¿Ya? Y fíjate, aquí está lo que habíamos comentado recién. Dióxido de carbono del 5 al 15% en contenido es parte de la mezcla del aire muerto. Parte de la mezcla del aire muerto, del 5 al 15%, y nitrógeno, que ya no está al 78%, sino que está un 85 hasta el 95% en contenido. Entonces imagínate esta mezcla, no hay oxígeno, pero para nada. No hay oxígeno para nada, para nada. Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque ese aire muerto solamente se comprende de estos dos gases. Solamente se comprende de estos dos gases. A diferencia del aire atmosférico que tenía un montón de gases, que era un conjunto de gases, el aire muerto no tiene oxígeno. ¿Por qué? Por la gran cantidad de anhídrido carbónico que existe y la gran cantidad de nitrógeno que se produce. ¿Dónde existe esto? Generalmente en la atmósfera, em, en minas subterráneas donde no hay ventilación, sobre todo en niveles profundos. Por eso, ¿qué le dije yo la clase pasada? Y dije, oiga, si usted va a entrar a una mina subterránea abandonada, no lo haga, porque entre más se introduce a esta mina subterránea, menos oxígeno llegará del aire natural que está inyectando, porque no va a haber una ventilación ahí, no va a haber un ventilador que esté inyectando aire limpio, y en cualquier momento se va a encontrar con estos niveles de gases, lo que le provocará la muerte instantáneamente. Por eso se llama aire muerto, ¿cierto? ¿En subterránea se encuentran estos gases? Sí, se encuentran, se encuentran. Además se encuentran estos gases activos que son gases que se van generando en el interior de la mina, como por ejemplo gases de los explosivos, producto de la detonación, gases de los equipos de combustión interna diésel, gases por putrefacción de madera, gases por descomposición de los mismos minerales, bla, bla, bla. Hay una cantidad de gases que se van generando en el interior mina y todo esto se van agregando al aire atmosférico. Se va combinando con el aire atmosférico. Es decir, todos estos gases se van uniendo a la tablita que teníamos acá recién. Todos esos gases se van uniendo a esta composición. ¿Y qué le dije yo? Que dentro de esa proporción se generó, no sé, gases por la tronadora, generó gases por combustión interna de equipos diésel, se generó por putrefacción, bla, 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 y empezó a generarse dióxido de carbono, se empezó a generar vapores de agua, metano, ¿cierto? Directamente de la descomposición de la madera, bla, bla, bla. Entonces empezaron a aumentar estas concentraciones que para poder mantener el equilibrio de la atmósfera actual, perdón, el oxígeno va a disminuir. Entonces, por eso se va a encontrar con un oxígeno muy disminuido si va a una frente una frente voladura después del disparo. Muy disminuido el oxígeno. La otra cuestión es, profe, usted me dijo que al nivel del mar se da esto, que el oxígeno está a 20,95%. Sin embargo, acá en Calama hay menos porque aproximadamente podemos estar a un 20, a un 19%. Pero en las minas subterráneas, ¿a cuánto porcentaje hay de oxígeno ahí? Ahí, chiquillos, está el aire atmosférico en condiciones normales. Debería haber 20,95% sí o sí de oxígeno en el aire, ahí en el aire de mina. ¿Por qué? Porque usted tiene un ventilador que está inyectando aire limpio todo el rato. Y el ventilador va moderando que se inyecte realmente el oxígeno adecuado. ¿Te fijas? Entonces, independiente sea la altura o la presión que exista, el ventilador va a inyectar lo que usted necesita. Sí o sí.
¿Te fijas? Entonces, por eso cuando se agregan estos gases al aire atmosférico, no es que ya el oxígeno venga disminuido, no. Ya va a estar sí o sí va a haber un 20,95 y producto de que hay tantos gases que se van mezclando que el oxígeno disminuye. Va a ir disminuyendo y lo único que provoca es el efecto llamado Soroche, que ahí está la definición, ¿cierto? Malestar físico, es decir, le empieza a doler las manos, las piernas, los músculos, ¿ya? Ocasionado por la dificultad para adaptarse a la baja presión del oxígeno. Y de ahí habíamos hablado sobre el parámetro importante que era la medición de la velocidad del aire. ¿Cierto? Que le decía que la medición de la velocidad del aire está muy acompañada de la caída de presión. ¿Qué es lo que era una caída de presión? Recuerde, pregunta de prueba también. La caída de presión tiene que ver con que un ventilador inyecta aire a una cierta presión, ¿no? Con una cierta energía. Inyecta aire con una cierta presión y una cierta energía. Por ende, al inyectar eh, el aire con esa presión, va a ir con una cierta velocidad el aire. ¿Cierto? Va a ir con una cierta velocidad. Y este aire, en el paso de las galerías, ¿cierto? A medida que va avanzando en la galería, se va a encontrar con resistencias que se oponen al flujo del aire. Resistencias que se oponen al flujo del aire. Lo que va a generar una caída de presión, tal cual como dice. Es decir, ya no va a ir con la misma presión que se inyectó al principio, sino que producto de las resistencias que existen en el túnel, hay una caída de presión. Cae la energía con la que se inyectó el aire. Cae la energía con la que se inyectó el aire. Por lo tanto, ya no va a ir con la misma velocidad con la que se inyectó, ¿cierto? Va a bajar. Por eso es que dice aquí que la determinación de la velocidad del aire va muy de la mano con la caída de presión. ¿Qué resistencias pueden oponer al flujo del aire en los túneles? Por ejemplo, sistemas de fortificación expuestos, como son los marcos, los marcos, ¿ya? Los marcos de fortificación son ¿cómo se llama? Un parámetro a tener en cuenta que opone resistencia al flujo del aire. Sí, los marcos de fortificación oponen resistencia. Un equipo de gran envergadura que ocupe aproximadamente todo el túnel también opone la resistencia al flujo del aire. Hasta, chiquillo, hasta eh, la misma irregularidad del túnel. Es decir, si el viejo que está encargado de la perforación y tronadura es mal tronador y deja un túnel sumamente irregular, porque se equivocó en la potencia del explosivo que escogió en el recorte, no colocó un softron en el recorte para poder cuidar las paredes, bla, bla, bla. Lo mismo que un precorte, ¿cierto? En cielo abierto. Lo mismo que el precorte en cielo abierto, pero en subterránea utilizamos el recorte con softron. Entonces, si este viejo realizó mal el diagrama de disparo, utilizó mal los explosivos, generó, ¿cierto?, una irregularidad tremenda en el túnel, también va a generar resistencia. De hecho, dentro de esto, el Atkinson pudo cuantificar a través de la experiencia de varios viejitos esta resistencia a través del coeficiente de fricción K. De hecho, hay tablas, planillas enteras completas sobre el coeficiente de fricción K, que lo que hace es cuantificar, por ejemplo, la resistencia de un marco de anclaje, la resistencia de un equipo, la resistencia de una rugosidad, por ejemplo, lo cuantifica con un número, 0,02, 0,04, 0,05, y eso lo llevó a través de la expertise de los mismos viejitos que llevan años trabajando en ventilación. Pero eso ya es otro cuento, lo vamos a ver más adelante, yo creo, la caída de presión. Lo importante acá, como que me desplacé, ¿cierto? Lo importante acá es la velocidad del aire. Entonces, entiéndase por caída de presión que hay una caída de energía de la presión que se inyectó el caudal de aire, producto de las resistencias del túnel. Al caer esta presión con la que se inyectó, cae también la velocidad con la que se inyectó. Por eso dice que está muy acompañada de la determinación de la velocidad del aire. Dentro de esto podemos relacionar la ecuación de continuidad que calcula el caudal del aire. Mira, hay una fórmula que calcula el caudal del aire. ¿Por qué? Porque sería muy fácil decir, oiga,
una fórmula que calcula la velocidad del aire, usted tendría que ir a física, ¿cierto? A física y dice, chuta, velocidad es igual a distancia partido en tiempo, ¿no? Dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad es igual a distancia partido en tiempo. Demasiado fácil. La velocidad también la relaciona con caudal. ¿Qué le dije yo la semana pasada? Yo le dije, ¿sabe qué? Si usted quiere saber cuánto pasa de caudal en un túnel, llámese caudal, siempre un volumen en un determinado tiempo, ¿no? Metros cúbicos, un volumen en un determinado tiempo, en segundos, ¿cierto? Metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, litros por segundo, litros por minuto, pies cúbicos por hora, pies cúbicos por minuto, bla, bla, bla. Volumen partido en tiempo. Eso es caudal, volumen partido en tiempo. Entonces, ¿qué le dije yo? Si usted quiere saber cuánto pasa por un túnel en donde usted está parado, lo que necesita es saber la velocidad del aire. Y además multiplicárselo por el área. Entonces necesita saber dos cosas. Aprender a calcular el área de un túnel, el área de un túnel, y además aprender a calcular la velocidad del aire. Consulta, pregunto, ¿sabe calcular del curso el área de un túnel? ¿Alguna vez algún profesor le ha hecho calcular el área de un túnel? No, profe, yo no sé. Ya, perfecto. Entonces, nadie, asumo que nadie le ha enseñado a ninguno a realizar el cálculo del área del túnel. Creo que no, dice Lorenzo. ¿Ya? Ok. Lo vamos a aprender entonces. Lo vamos a pasar, lo vamos a enseñar. Para que usted sepa calcular el área de un túnel. Entonces, de partida usted debe saber cómo se calcula el área de un túnel y además saber la velocidad del aire. ¿Cómo usted puede saber la velocidad del aire? A través de unos instrumentos, los famosos anemómetros. Dice acá, para la determinación de la velocidad del aire en minas, se utilizan los famosos anemómetros. ¿Qué es lo que es este instrumento? Por ejemplo, el que se utiliza mucho es el anemómetro de paleta. Dice, son pequeños aeromotores con una rueda de paleta de aluminio, ya que ahí tiene número de revoluciones, que ese número de revolución es proporcional a la velocidad del aire que está pasando por ahí. Se utiliza mucho eso actualmente, el anemómetro de paleta. Este mecanismo tiene una graduación tal que permite medir el camino recorrido por el aire en metros y en el tiempo de medición que usted está realizando. Un anemómetro de paleta se ve como esto, como lo que tiene acá. Es un anemómetro de paleta. Eso le permite a usted medir la velocidad del aire en donde usted está parado. Generalmente los ingenieros de ventilación andan mucho con esto. Todos los que están encargados sobre la ventilación, cada uno anda con un anemómetro de paleta. Si alguien trabaja en subterránea y ve este aparatito, ya usted sabe que es para medir la velocidad del aire. Lamentablemente en INACAP no hay de este equipo. Sería ideal que tuviera INACAP este famoso anemómetro que le permite medir la velocidad del aire. De hecho, usted podría saber hasta cuánto caudal de aire pasa por su habitación, en donde está, eh, teniendo el área de su habitación, por ejemplo, y además midiendo la velocidad del aire. ¿Por qué? Porque la velocidad del aire, recuerda, velocidad es igual a distancia partido en tiempo, distancia en metros, tiempo en segundo, te puede dar en metros partido por segundo. Si se lo multiplicas al área, que lo tienes en metro cuadrado, te va a dar metros cúbicos por segundo, ¿no? Y vas a obtener cuánto caudal en metros cúbicos por segundo pasa por el lugar en donde estás parado. Lo mismo en subterráneo. Lo mismo en un túnel. Calcule el área, por ejemplo, si usted está en un túnel, el famoso túnel Belén, ¿cierto? Porque en los túneles subterráneos se le coloca mucho los nombres de mujeres. Se le coloca a los túneles.
el túnel Margarita, ¿cierto? Lo mandan a evaluar el túnel Margarita y en el túnel Margarita tiene con el anemómetro de paleta, se pone a medir la velocidad del aire. Si no tiene en el aforo, ¿cierto? En la planilla de aforo de ventilación, el área del túnel Margarita, perfecto, lo puede calcular y ahí yo le voy a enseñar cómo se calcula el área del túnel y así poder saber cuánto pasa por el túnel Margarita. ¿Cuál es la finalidad de saber cuánto pasa? Saber si realmente se está inyectando lo que habíamos planificado al principio. Nosotros planificamos que por ese túnel Margarita pasaran 300 metros cúbicos por segundo. Cuando nosotros vamos a medir con el anemómetro, deberían estar pasando aproximadamente los 300 metros cúbicos por segundo. No, no va a ser perfecto, ¿no? Vas a encontrar 299, 298, 295, producto de las pérdidas que existen, 280 quizás. Sin embargo, si hay una pérdida máxima del 50%, no sé, unos 100 metros cúbicos por segundo de los 300 que se habían planificado al principio de la ventilación, claro, hay un problema evidente, ¿cierto? Evidente. ¿Y cómo lo descubriste? Midiendo la velocidad del aire. Y se lo multiplicaste al área del túnel. Listo. Sabes que hay un problema en el túnel Margarita. Das aviso a tu supervisor y en el caso que usted sea el supervisor, lo que habría que hacer es recomendar colocar ¿cómo se llama? Un ventilador de apoyo, un ventilador reforzador, que sí, en el caso de que cuando tú mediste estaba pasando por ahí 100 metros cúbicos por segundo, lo que tienes que hacer es colocar un ventilador de apoyo, un ventilador reforzador, que suministre por lo menos 200 metros cúbicos por segundo para poder avaliar el efecto de pérdida. ¿Cierto? Están pasando 100, para llegar a 300 me faltan 200 metros cúbicos por segundo, listo. El ventilador que coloque ahí, por lo menos debería estar inyectando 200 metros cúbicos por segundo. Y esa es la forma de trabajar con esto, ¿te fijas? Ahora, hay una forma más antigua, más tradicional de establecer la velocidad del aire y es la famosa medición del tubo de humo. La famosa medición del tubo de humo. ¿En qué consiste? No tengo una fotito, ¿ah? Voy a tratar de buscarle una fotito por mientras le explico, pero ¿en qué consiste el tubo de humo? Como dice acá, fíjate que dice, es un instrumento muy sencillo que permite determinar en forma rápida o más o menos exacta la dirección y además la velocidad de flujo de lentos de aire. ¿En qué consiste? Es un aparato, un tubo, tal cual como dice acá, es un tubo de vidrio de aproximadamente 10 milímetros de diámetro y 14 centímetros de largo, 14 a 15 centímetros de largo, lleno con una piedra pómez granulada que ha sido tratada con cloruro estánico, ¿ya? ¿Qué pasa? Que este vidrio tiene esta piedra pómez granulada dentro de su interior. ¿Y qué pasa? Que nosotros lo que tenemos que hacer es quebrar uno de esos extremos del tubo, ¿ya? Que está sellado, como dice ahí, herméticamente, ¿ya? Y a medida que nosotros quebramos este sello hermético, lo que va a hacer es que se va a formar humo blanco. Se va a formar humo blanco cuando choque, ¿cierto? Con el aire, ¿cierto? Cuando entra en contacto con el aire, el ácido estánico que está dentro en la piedra pómez, ¿cierto? El ácido estánico que está ahí va a salir, entra en contacto con el aire y lo que va a generar es este humo blanco. Genera este humo blanco y se mueve, este humo blanco se va a mover a la misma velocidad que se mueve el aire. Entonces, en determinadas cuentas, nosotros vamos a tener que tener dos personas para medir la velocidad del aire, pero es un método más tradicional, mucho más barato. Me ubico, ¿cierto? Yo me ubico donde estoy parado, mi compañero se ubica a unos 3, 4, 5 metros, yo quiebro el sello hermético del tubo de humo, se empieza a generar humo blanco y una vez que se empieza a generar el humo blanco, mi compañero debe medir cuánto se demora el humo blanco una vez abierto el sello hermético en llegar hasta él.
Entonces, si esta persona se para a 5 metros, listo, usted tiene la distancia, ¿no? Ahí ya tiene la distancia. Y si el humo blanco se demoró en llegar a mi compañero 60 segundos o 40 segundos, listo, tiene el tiempo. ¿Qué puede hacer ahí? Velocidad es igual a distancia partido en tiempo, ¿no? Puede sacar la velocidad del aire. Puede sacar la velocidad del aire. Esa es la manera en cómo se trabaja con el tubo de humo. Déjame ver si en internet hay, a ver. Ya, ahí se lo voy a mandar al chat. Ya para que lo tenga. Ahí está la fotito del tubo de humo. Tal cual como dice ahí, contiene esta pera. Y hacer pasar el aire a través de él por medio de una pera aspiradora, ¿te fijas? Ahí la persona en la mano tiene esta perita. Y en contacto con el aire y el ácido estánico, lo que se genera es un humo blanco. 3 mediciones. ¿Por qué se dice 3 mediciones? Porque es una medición que usted debe realizar aproximadamente a la altura de la zapatera. Una segunda medición a la altura de la gradiente. Y si es posible, realizar una tercera medición a la altura de la corona. A la altura de la corona. De estas 3 mediciones, usted saca un promedio y tiene en promedio, entre comillas, ¿cierto?, la velocidad del aire que está pasando por ese túnel. Y claro, ya teniendo el área, usted puede sacar ¿cómo se llama? El, la velocidad que pasa por ahí. Ahí el caudal, perdón. El caudal que pasa por ahí. Entonces, son 2 métodos, el tubo de humo y el famoso anemómetro de paleta, que es el más utilizado actualmente en su equipo de esos pequeños aeromotores. Pero este era el tradicional que se usaba antes, más barato de hecho, mucho más barato. Mucho más barato y fácil de usar. Lo malo que es para determinar en forma rápida y más o menos exacta la dirección y velocidad de flujos lentos. No me sirve para velocidades de aire más rápido como 120 metros por segundo, más rápido. Ven el famoso tubo de humo. Sigamos. Y aquí entramos a lo que son los ejercicios. Aquí entramos a lo que son los ejercicios. Dice acá, punto 1. Razón primordial para proveer aire limpio con adecuado contenido de oxígeno es, tal cual como dice acá, la sustentación de la vida humana, ¿no? Como sabemos, el sistema respiratorio permite proporcionar oxígeno a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico. Este constituye una impureza que debe ser controlada y que, si bien es cierto, no es tóxica, el dióxido no es tóxico, a diferencia del monóxido, que el monóxido sí es tóxico. Recuerde que un gas tóxico es un gas que atenta directamente a su organismo, al sistema nervioso, al sistema circulatorio, bla, bla, bla. Afecta directamente al organismo. Eso es un gas tóxico que afecta directamente al organismo. El dióxido de carbono no es tóxico. ¿Ya? De hecho, como dice acá, pues, como vamos a ver más adelante, porque más adelante vamos a definir cada uno de los gases que existen, sobre ciertas concentraciones que produce graves trastornos en la vida humana, de hecho. Dato importante, el ritmo y el volumen de respiración, por consiguiente el consumo de oxígeno, se incrementan con la actividad física del sujeto. Dice, de nuevo, el ritmo y el volumen de la respiración, ¿ya? Por consiguiente el consumo de oxígeno, o sea, es decir, es lo mismo, ¿cierto? Entre más yo respiro, más oxígeno estoy consumiendo, ¿no? Pero esto se verá afectado según la actividad física del sujeto. Es decir, si una persona corre, va a consumir mucho más aire
Por consiguiente, mucho más oxígeno que una persona que está sentada. Y pasa lo mismo, exactamente lo mismo con las personas que están bajo el agua. Es decir, si una persona se está ahogando, si una persona se está ahogando, lo lógico es que usted no realice mayor esfuerzo físico. Porque si usted, obviamente lo lógico por naturaleza es que uno trate de nadar, ¿cierto? Salir adelante, arriba y ocupar todas las fuerzas que tenga. Pero entre más esfuerzo usted realice, más oxígeno va a consumir. Y menos va a durar bajo el agua porque el oxígeno se va a ir consumiendo. Producto de la actividad física que está haciendo. A diferencia de que si usted se queda quieto, consumirá menos oxígeno. Y va a durar mucho más bajo el agua. Y ahí es cuando entra el famoso cociente respiratorio. A lo mejor más de alguno lo habrá visto este cociente. ¿Qué tiene que ver este cociente? Dice acá, es la razón entre el CO2 expelido, es decir, lo que sale, entre el oxígeno consumido. Obviamente siempre hemos estado trabajando en porcentaje en volumen. Entonces, tenemos la siguiente, entre comillas, fórmula, ¿no? Cociente respiratorio va a ser igual al CO2 expelido dividido en O2 consumido, es decir, oxígeno consumido. Expelido, estamos hablando de gas, ¿cierto? Que va saliendo de nuestro organismo y oxígeno que va entrando, ¿no? Por eso dice ahí consumido y expelido. Entonces, cuando hablamos de razón, recuerde que siempre hablamos sobre una división, ¿no? Por eso dice acá la razón entre el CO2 expelido, el que sale, con el oxígeno consumido en volumen. Dice, este cociente respiratorio tiene la importancia de relacionar el oxígeno con el anhídrido carbónico y de esta forma tener un índice que nos entrega la luz sobre el esfuerzo que hace el organismo humano. Es decir, con este cociente respiratorio podríamos saber más o menos a ciencia cierta qué actividad está realizando un trabajador. Sí, teniendo lo que el CO2 que expele, ¿cierto? Y teniendo el oxígeno que consume. Importante, dice, a medida que el cociente respiratorio se acerca a la unidad, significa que el esfuerzo que la persona está realizando es mayor. Por otro lado, un cociente respiratorio lejos de 1 establece una persona en reposo. Una persona en 0,5, por ejemplo, de coeficiente respiratorio, establece una persona en reposo y una persona muy cercana a 1, es decir, 0,99, 0,95, 0,90, que está muy cercano a 1, es decir, el límite empieza a tender a 1, quiere decir que esa persona está realizando mucha actividad. Puede estar corriendo, puede estar levantando algo, puede estar haciendo esfuerzo, ¿cierto? Entonces, la relación que hay entre el oxígeno que consume y el CO2 que expele me va a dar a ciencia cierta si esta persona está corriendo o si está acostado, por ejemplo. Anote eso, por favor, que es bastante importante, ya que esta cuestión después nos va a servir para hacer ejercicio.
Ya, señores, lo otro, necesito que tenga esta tablita. Esta tablita no es una tablita que te aporta información. No es como la otra que yo le dije, oiga, apréndesela de memoria, sino que esta tablita la vamos a utilizar para realizar los problemas. ¿Por qué? Esta tablita, que se llama inhalación de oxígeno y aire en la respiración humana, te establece el ritmo respiratorio que tiene una persona, el aire inhalado por respiración y el oxígeno consumido, y además te relaciona el cociente respiratorio que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué habíamos dicho recién del cociente respiratorio? Habíamos dicho que entre más cercano a la unidad, es decir, al 1, más es la actividad que está realizando esta persona. Y acá se denota muy bien. Y acá se denota muy bien. Fíjate, el cociente respiratorio, que es la unidad, quiere decir que está realizando una actividad muy vigorosa. Está corriendo, está levantando algo pesado, bla, bla, bla. Una actividad muy vigorosa. Y ahí usted puede relacionar varias de las cosas. Por ejemplo, para una persona que está realizando una actividad muy vigorosa, el ritmo respiratorio por minuto es de 40 veces. Por otra parte, el aire que inhala por cada respiración es de 98 por 10 elevado a 3. Mira, fíjate, es muy importante la unidad que está acá al lado, mira. 98 por 10 elevado a 3. Por otra parte, si usted quiere saber cuánto oxígeno consume esta persona que tiene una actividad muy vigorosa, será de 47,20 por 10 elevado a la menos 6. Mira, fíjate. ¿Qué cosa? Metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasa para una persona que está en reposo, que está sentada, ¿cierto? Que está acostada, que no está haciendo nada quizá? El ritmo respiratorio por minuto varía entre 1 a 12 veces por minuto, si está en reposo. El aire que inhala por cada respiración varía entre 5 a 13 por 10 elevado a 3 metros cúbicos por segundo. Y el oxígeno que consume esta persona que está acostada o que está sentada, que no está haciendo nada, son 4,7 por 10 elevado a 6. ¿Qué cosa? Metros cúbicos por segundo. A la final, lo que te está dando esta tablita son caudales, de los cuales el más importante aquí diría yo que es el oxígeno que consume. Porque así a ciencia cierta podremos saber cuánto es lo que consume una persona que está sentada. Y para el caso en actividad moderada, lo mismo, ¿cierto? El ritmo respiratorio 30 veces por minuto, aire inhalado por respiración 46 a 59 por 10 elevado a 3. Oxígeno consumido para una persona que consume, o sea, para que una persona que tiene una actividad moderada, 33,04 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué cosa? Metros cúbicos por segundo. Y el coeficiente respiratorio se empieza a bajar, mira, 0,90 para una actividad moderada, 0,75 para una actividad en reposo. Era lo que habíamos comentado acá, ¿se acuerdan? A medida que el coeficiente respiratorio, que es este, CO2 expelido dividido en el oxígeno consumido, se acerca a la unidad, significa que el esfuerzo que la persona está realizando es mayor. Sí, y aquí lo tenemos súper bien, ¿no? Entre más cercano a la unidad, mucho más es la actividad que realiza. ¿Te fijas? Por otro lado, dice, si un cociente respiratorio lejos, menor que 1, establece una persona en reposo. Menor que 1, 0,75 en reposo. Fíjate. ¿Te fijas? Entonces, esto, chiquillo, anótelo, por favor. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Bien, señores, buena pregunta, Nari. Dice, ¿con esto del COVID ese nivel subirá o variará? La verdad de las cosas es que esto no va a depender de su organismo, ni si tampoco la persona es más vieja o si la persona es más joven, no depende de eso. De hecho,
esa es la actividad o el ritmo respiratorio que debería tener una persona, cualquiera sea, según la actividad que tiene. ¿Te fijas? Si es muy vigorosa, el ritmo respiratorio que tiene debería ser de 40 veces por minuto. El aire que inhala o el oxígeno que se consume será de 47,20 por 10 elevado a menos 6, si está haciendo una actividad muy vigorosa, independiente si a la persona le cuesta o no le cuesta inhalar eso. Por más que, ponte tú, por el COVID tenga malos sus pulmones, esos pulmones sí o sí deberían consumir 47,20. Y ahí está la cuestión, que a lo mejor producto de esos productos que están mal esos pulmones, quizás no va a alcanzar a consumir este oxígeno. Debería hacerlo para poder realizar esa actividad, ¿te fijas? Debería hacerlo, independiente de su capacidad, de su organismo, independiente. Esto es lo que debería consumir, ¿te fijas? Esto es lo que debería consumir. Entonces, no es que variemos estos datos, sino que más bien es si el organismo puede consumir lo que dice acá. Porque esto es lo que debería consumir para una persona que realiza una actividad vigorosa. Por ejemplo, para personas que ni siquiera pueden estar en reposo, porque hay personas que, sobre todo las personas que están con silicosis, que ni siquiera pueden estar acostadas durmiendo, que les cuesta respirar, eh, su organismo debería consumir 4,7 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por segundo. Debería, aún estando acostado. Pero ¿qué pasa? Que independiente de su organismo está mal, quizás no consume esto y ahí es cuando tiene problemas. Y ahí es cuando tiene problemas. Oye, chiquillo, yo iba a seguir con los ejercicios, pero verdad que entramos 20 minutos tarde. 20 minutos tarde. Le pido disculpas correspondientes porque estaba arreglando una situación con una reunión. Así que tuve que necesariamente hacerlo. Ya, dejemos todos los ejercicios para mañana entonces. Todos completos, habido y por haber. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta para finalizar? Anote esta tablita, por favor, sácale pantallazo, sácale una foto, como sea, porque esto nos va a servir, ya que después vamos a hacer ejercicio y vamos a empezar a sacar datos de acá. Entonces es ideal que a medida que va haciendo ejercicio, vaya viendo esta tablita, entonces que la tenga ahí anotada en alguna hoja, le sacó foto, no sé, pantallazo, bla, 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 ideal, porque después con los ejercicios voy a tener que ir mirando esta tabla. Sí, Taylor, no hay problema. Mañana yo le aviso sobre la semana sincrónica. De hecho, yo después saliendo porque tengo otra clase ahora, ahí llamo a mi jefe y averiguo todo este problema, ¿ok? Ya, señores, como siempre, un gusto. Muy bien, voy a sacar la última asistencia porque a mitad de la clase saqué la otra, así que me falta esta última. Bien, ya, señores, como siempre, un gusto. Hablamos mañana, ¿cierto? Que esté muy bien y que tenga buena tarde. Hasta luego. Chau, chau. Chao, que estén bien.